Hola, en esta oportunidad vamos a aplicar las tablas estadísticas que ya hemos aprendido en ocasiones anteriores. Empecemos a trabajar. Para esta oportunidad vamos a utilizar la estadística para realizar un estudio sobre cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones. Para eso vamos a definir las variables de estudio y vamos a elaborar un cuestionario sobre nuestra alimentación, actividad física y nuestras emociones. Esto será nuestro reto, elaborar el cuestionario y aplicarlo para recoger datos que posteriormente lo vamos a trabajar. Muy bien, y para construir nuestro cuestionario, ¿qué debemos tener en cuenta? Sí, debemos elegir el tema, la pregunta de estudio, así como determinar la población y la variable que vamos a trabajar. Entonces, empecemos formulando la pregunta de estudio. Esta formulación está referida a qué aspecto nosotros vamos a abarcar y qué necesitamos eh, explorar para poder hacer nuestro estudio. En el caso que nosotros vamos a trabajar, esta formulación de la pregunta tendría que estar referido en, a la salud. La salud, ¿qué aspectos abarca? Por ejemplo, abarca el tipo de emociones ante la situación que atravesamos en estos momentos, la actividad física que realizamos y con qué frecuencia lo hacemos, si bien es cierto, ahora estamos en espacios reducidos, qué tipo de alimentación es la que tenemos actualmente. Y en función de esto, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones? Para esto debemos responder, ¿por qué debo realizar el estudio sobre este tema? Aquí vamos a justificar las razones por las cuales deseo realizar el estudio sobre el tipo de alimentación, actividad física y las emociones de las personas. Teniendo en cuenta, en este caso, que la alimentación suministra a nuestro cuerpo nutrientes para construir, renovar las células y tejidos y obtener energías para poder trabajarlas, sin perder el sentido que la actividad física previene problemas cardíacos, obesidad, diabetes y mejora el humor, la autoestima, disminuyendo la posibilidad de desarrollar trastornos de depresión y ansiedad. Por otro lado, el descanso diario mantiene al cuerpo y la mente en buen estado durante el día. Dormir entre 8 y 9 horas repone la energía gastada durante toda la jornada que hemos tenido. Ahora sí, que hemos respondido a estas dos preguntas, vamos a determinar el tamaño de la población, teniendo en cuenta que la población viene a ser el conjunto, colección o colectivo de sujetos o de elementos. Estos elementos son unidades estadísticas que componen a la población. Este conjunto de elementos me van a determinar el tamaño de mi población. ¿Cuántos elementos tiene mi población? Una vez que nosotros hemos determinado el tamaño de la población, vamos a definir con qué tipo de variables vamos a trabajar. Para eso, debemos recordar que tenemos dos eh, grupos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas cuyos datos no van a ser numéricos, van a ser atributos, características, indicadores, mientras que una variable cuantitativa, necesariamente los datos a obtener van a ser valores numéricos, son medibles en cantidad. Ahora, las variables cualitativas, recordemos, se subdividen en las nominales y las ordinales. Las nominales es aquellas que nombran atributos, características, cualidades, por ejemplo, el color preferido, el estado civil, la comida preferida, la procedencia. Mientras que una variable ordinal ya establece un orden, hay un orden preestablecido. Por ejemplo, el nivel de autoestima, la calidad de un producto. Mientras que una variable cuantitativa se subdivide en la variable discreta y continua. La discreta es aquella que siempre van a tener valores enteros.
Por ejemplo, los años cumplidos, el grado académico que te encuentras, número de hijos, alumnos por aula, mientras que una variable cuantitativa ya admite valores decimales, es decir, números racionales. Por ejemplo, la edad, el pago de servicios, la talla, el peso. Entonces, para el problema que vamos a trabajar, que estamos viendo en relación a la salud, las variables tendríamos que definirlas de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué tipo de emociones presentas? Y tendría que ver con una variable cualitativa nominal. Tiempo que realizas tu actividad física estaría referida a una variable cuantitativa continua. Actividad física, ¿qué tipo de actividad física realizas? Hablaríamos de una variable cualitativa nominal. Y el tipo de alimentación que recibes, estaríamos hablando de una variable cualitativa nominal. Entonces, en este caso vamos a trabajar la variable cualitativa nominal y la variable cuantitativa continua. Muy bien. Una vez que nosotros ya hemos definido, entonces vamos a determinar ahora la muestra y la forma como vamos a recolectar esta información. Entonces, vamos a empezar determinando el tamaño de la muestra. Entendiendo que la muestra es un subconjunto de la población y que tiene que ser representativa de la misma. Debe tener los mismos parámetros que tiene la población, las mismas características. En este caso, debemos entender que para obtener la muestra tenemos distintos tipos de muestreo. Vamos a utilizar el muestreo probabilístico. En este caso, la muestra la podemos elegir de manera al azar, de manera aleatoria simple, sistemática, estratificada o por conglomerado. Bueno, vamos a utilizar el muestreo no probabilístico, que consiste en que el investigador selecciona la muestra que se supone que es la más representativa, ¿sí? Un muestreo probabilístico es lo que vamos a utilizar. Ahora bien, en nuestro estudio, el número de encuestas aplicadas estaría determinado por más o menos un promedio de 60 integrantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, vamos a determinar las herramientas de recolección de datos. ¿Estamos de acuerdo? En estas herramientas debemos tener en cuenta de dónde obtendremos los datos. Se encuentran en otro documento, en archivos, que van a ser proporcionados por las personas. Para nuestro estudio, los datos serán proporcionados por personas. Muy bien. Entonces, como ya sé que los datos los voy a obtener de las personas, ahora, ¿qué técnicas o herramientas utilizaré para la recolección de datos? Bueno, las técnicas de recolección de datos pueden ser las encuestas, las entrevistas, observaciones, evaluaciones, entre otros. Y en función de estas técnicas, tú vas a determinar tus herramientas de recolección de datos, que pueden ser para las encuestas, los cuestionarios, para la entrevista, la ficha de observación y así sucesivamente. En nuestro estudio, la técnica de recolección de datos que emplearemos será la encuesta. Es la herramienta a utilizar para la recolección de datos. Para la encuesta sería el cuestionario. Entonces, si la técnica es la encuesta, el instrumento será el cuestionario. Muy bien. Ahora sí vamos a elaborar la herramienta, el cuestionario. ¿De acuerdo? Para nuestro estudio vamos a abordar este cuestionario en base a 4 preguntas. ¿Qué ejercicios físicos realizas? ¿Cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física? ¿Qué tipo de comida es la que comes cada día? Identifica tus emociones que experimentas actualmente. En función de estas preguntas, entonces debemos elaborar nuestro instrumento. Pero, ¿qué debe poseer nuestro instrumento? Nuestro instrumento debe tener, primero, el título, a qué se refiere.
¿Cuál es el objetivo de este instrumento? Información general como la edad, el género, la masa corporal, su peso. Y luego las preguntas que te interesan, ¿no? Que para nuestro estudio serán: ¿qué ejercicio físico realizas? ¿Cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física? ¿Qué tipo de comida es la que comes cada día? Identifica las emociones que experimentas actualmente. En función a esto, entonces nuestra encuesta quedaría más o menos elaborada de la siguiente manera. Aquí primero vamos a poner, ¿no?, la encuesta de opinión y cuál es el objetivo. Estimada y estimado estudiante, queremos mejorar constantemente y para ello necesitamos conocernos. Con esta encuesta sabremos el tipo de alimentación que tenemos, el tiempo que destinamos para nuestra actividad física y las emociones que sentimos. Por favor, responde todas las preguntas con veracidad, marcando los recuadros o completando los espacios. Estamos señalando el objetivo. Ahora sí, ponemos la información general, la edad en años, la masa corporal en kilos y género, si es masculino o femenino. Muy bien, esta es la parte introductoria. Ahora sí, empezamos con las preguntas que deseamos. Primera pregunta. Parte del cuidado de nuestra salud es ejercitar nuestro cuerpo con regularidad. ¿Qué ejercicio físico realizas? Y estamos dando aquí una pregunta de selección múltiple en donde el encuestado va a tener que elegir una de esas opciones. Muy bien. Como por ejemplo, caminas, trotas, haces ejercicio en casa, bailas, otra, o simplemente no realiza actividad física. Pregunta 1. Y ahora pasamos a la pregunta número 2. Indica cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física. Bueno, esta actividad física la estamos pidiendo en minutos. Pregunta número 3. ¿Cuál de estas comidas se te parece a la que comes cada día? Marca solo una alternativa. Arroz, menestras, pescado, frutas y refresco. Arroz, papa, guiso y refresco. Frituras y sopa. Vegetales y carne. Aquí lo que estamos haciendo poniendo preguntas de selección única. De tal manera que eso va a ser mucho más sencillo procesarlas al momento que elaboremos las tablas estadísticas. Y por último, nuestra cuarta pregunta. La pandemia afecta nuestras emociones. Marca cuándo experimentas estas emociones, como por ejemplo miedo, tristeza, alegría, molestia. Y ahí tenemos algunas alternativas como nunca, a veces, con frecuencia y siempre. Muy bien. Una vez que hemos elaborado nuestro instrumento, el cuestionario de la encuesta, entonces ahora sí lo que vamos a hacer es aplicarlo. Y es aquí donde tienes tu primera actividad como reto. ¿Sí? Tu primera evidencia. ¿Qué vas a hacer? Evidencia 1. Lo que vas a hacer, vas a aplicar la encuesta elaborada a un mínimo de 5 de tus familiares. Toma foto clara de tus encuestas y envía a tu grupo como tu evidencia 1. Luego, realiza lo indicado en el segundo video que se te envía a continuación. Ojo, esta evidencia 1 la debes juntar con la evidencia 2 que vas a tener en tu segundo video. Esperemos que todo te salga con éxito. Nos vemos y espera tu segundo video.